Vamos a que los niños y los jóvenes salgan a su clase, pero pues primero oramos acá y luego sí saben. Bueno, Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu infinita fidelidad, Señor. Hoy te damos gracias porque tú has sido fiel, Señor, tú nos has sostenido, Señor, tú nos has traído con bien hasta este lugar, Señor. Te pido hoy, Padre, por la vida de los niños, Señor, de mis hermanos, de los jóvenes que están acá reunidos, Señor. Padre, te pido que tu presencia sea sobre nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo sea descendiendo con poder, Padre. Te pido que tú des sabiduría, Señor, a las profesoras, Señor, a las maestras de escuela, Señor, para que puedan guiar a estos niños y jóvenes, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor, a la verdad. Padre, te pido que igualmente tú nos bendigas durante el culto, Señor, que tu presencia sea manifestada entre nosotros, Señor. Te pido que las palabras que salgan de mi boca, Señor, no sean palabras de hombre, Señor, sino palabras de el cielo, Señor, palabras guiadas por tu Espíritu Santo, Señor. A ti te glorificamos, te damos la honra, la alabanza y el honor en Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, los niños y los jóvenes pueden salir. ¿Listo? Bueno, ¿todos recuerdan qué habló el pastor hace 8 días? ¿Sí? ¿Sobre qué hablaron? De los hijos de Eli. Venimos hablando acerca de el libro de Samuel, ¿cierto? Y hace 8 días el pastor tocaba el tema en el capítulo 4 del primer libro de Samuel, ¿verdad? Y él decía, uno de los puntos que él decía era que el arca de Dios no era un amuleto, ¿verdad? Entonces cuando Hernando me dijo, bueno, Miguel, me colabora con la predicación, yo, ¿qué hago? ¿Continúo por la misma rama por donde va Hernando o me voy por otro lado? Entonces le preguntaba a Dios y Dios me inclinaba a continuar por donde viene Hernando. Entonces le voy a pedir el favor que abran sus Biblias en el capítulo 5 del primer libro de Samuel. ¿Todos han seguido leyendo la historia? ¿Sí? ¿Todos lo tienen? ¿O hacen falta? Listo. Y dice en el nombre de Cristo Jesús: el arca en tierra de los filisteos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben Ezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día de los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios, del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad
desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuelvas a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Bueno, vamos a leer ahorita el capítulo 6, pero quiero pues hacer como un resumen rápido de todo lo que habíamos visto. Para que llegara el arca de Dios allí a tierra de los filisteos, ¿por qué había sido? Porque en 2 ocasiones habían salido los israelitas a pelear contra los filisteos sin consultar a Jehová. En una caen 4,000 hombres más o menos de los de Israel. Y los israelitas pues volvieron a su casa, tristes, aburridos. Pero luego vuelven y salen, y ahí sí cayeron más, que es donde mueren los 2 hijos del sacerdote, ¿cómo se llama? Elí, ¿cierto? Mueren los 2 hijos, ¿y qué pasa? El arca de Jehová es capturada. Y dice que uno de los hombres de Israel llega a darle las noticias al sacerdote Elí. ¿Qué pasa con él? Él muere, ¿verdad? Tenía que cumplirse la palabra profética que le había dado Samuel al sacerdote, lo que iba a pasar con él. Dice que en un mismo día él perdería a sus 2 hijos. Y aparte de eso, el sacerdote muere, y no muere pues de una manera muy agradable. Primero dice que ya era viejo, que era pesado y que ya no veía. Y cuando llega el israelita a darle la noticia al sacerdote, ¿qué le cuenta? Dice: el arca de Dios ha sido capturada. Dice que cuando él le escuchó eso, cayó y se desnucó. Y yo pensaba, qué duro, porque igual el hombre ve cómo se cumplió toda la palabra de Dios, pero también hay algo que me asombra de él, es que él no se conmueve tampoco por la muerte de sus 2 hijos, ¿verdad? Y eso sería para una enseñanza también de padres, y ver uno como también como padre en qué posición está, pero no quiero entrar ya en ese tema. Entonces, de esa manera, el arca de Dios llega a tierra de los filisteos, ¿verdad? Por una equivocación del pueblo de Israel. Entonces, estando allí, el arca de Dios en la tierra de Israel, de los filisteos, empiezan a suceder cosas bastante interesantes, ¿verdad? No pasa mucho tiempo desde que el arca de Dios llega a tierra de los filisteos a que Dios se manifieste que Él realmente es Dios. Y no lo hizo a través del pueblo de Israel, lo hizo a través del mismo. Él no necesitó nada. Entonces, teniendo como base esas 3 cosas, yo no me voy a enfocar esta vez a explicar versículo por versículo, sino saqué 3 partes que es muy importante que veamos, y es la identidad, que es atacada. Lo otro, Dios no necesita ayuda, y la otra parte es qué hacemos para buscar la presencia de Dios. ¿Y por qué les digo por qué la identidad? Si miramos cuando en el primer versículo nos habla que dice que el arca de Jehová fue llevada ¿a dónde? A Ebenezer, ¿cierto? Y dice que es puesta en la casa del dios Dagón. ¿Qué estaban mostrando los filisteos con este acto que estaban haciendo? Era mostrar que su Dios había vencido al Dios de Israel. Eso fue lo que hicieron los filisteos: llevar el arca de Dios, ponerla y como decirle a Dios Dagón: tú venciste a ese Dios, mira, acá está la ofrenda. Si no fuera así, ellos no lo habrían puesto en ese lugar, sino lo habrían puesto en otro lugar. Ellos estaban mostrando a los filisteos la identidad que ellos tenían. Ellos conocían quién era el Dios de Israel. Los filisteos lo conocían porque ya habían sido notorias delante de todos los pueblos lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando lo sacó del pueblo de Egipto. Entonces no quiere decir que los filisteos no conocían quién era Dios.
Inclusive ellos, creo que es en el capítulo 3, cuando Israel sale a la batalla y que ven que viene el arca de Dios, dice, pero ¿quién podrá pelear contra estos dioses? Y dice que ellos tuvieron temor. Pero después de eso, cae el pueblo de Israel delante de ellos y ellos se pueden llevar el arca. Los filisteos creyeron que habían vencido a ese Dios poderoso. Ellos lo creyeron. Y lo que estaban haciendo, lo que les digo, de entrar el arca de Dios al templo de Dagón, es decir, el enemigo te venció. Pero lo que ellos no contaban era, como decía Hernando, el arca de Dios no es un amuleto, pero sí es un Dios vivo. ¿Qué pasa cuando entra el arca al templo de Dagón? Entran las personas, lo dejan y al día siguiente ellos ingresan y encuentran que su estatua está postrada delante de Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo los filisteos, viendo esto, no se arrepienten? ¿Por qué no creen? Pongámonos a pensar que esa columna tuviera algún diseño. Me puse a buscar qué era el dios Dagón y algunos dicen que era, para los filisteos ese tiempo, dicen que era mitad pez, mitad hombre. Imagínense que no sé en qué la harían, si era en mármol, en yeso, en hierro, no sé en qué será, pero que una cosa sólida llegue y esté postrada delante de un arca. Uno debería sorprenderse de ver eso. Pero los filisteos no se sorprenden. Lo que hacen es entrar, enderezar su dios Dagón y dejarlo allí otra vez. Y volver al siguiente día, pero al siguiente día regresan y ahora sí fue peor, su dios se les dañó. Ahora está partido por la mitad, la cabeza y las manos están postradas delante del arca, dice que solamente le quedó el tronco, ¿cierto? Pero ellos, en vez de tomar una posición de arrepentimiento, de ver que realmente había alguien más fuerte que su Dios, lo que hacen es decir, ay no vamos a entrar, aparte del umbral, dicen que hasta el día de hoy lo guardan los sacerdotes, que no pisan la casa de Dios Dagón hasta el umbral. O sea, ellos tomaron esa parte como algo religioso. Y muchas veces pasa así con nuestras vidas. Vemos que Dios se glorifica, vemos que Dios hace cosas en nuestras vidas, que Dios acaba cosas de nosotros. Pero aún así nosotros somos tercos y decidimos erguir cosas por delante de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha eliminado de nosotros la mentira, el engaño, el robo, los vicios? Y sabemos que fue solamente Dios quien lo acabó. Y vemos el poder de Dios siempre sacándonos de nuestros problemas, de nuestros errores, pero decimos siempre erguir nuestros dioses delante de Dios. Eso es lo que hacemos cuando Dios nos ha rescatado de algo y seguimos en ese mismo error, en ese mismo pecado. Llámelo mentira, llámelo homosexualismo, llámelo infidelidad, llámelo drogadicción, llámelo alcoholismo, llámelo como lo llame. Eso es lo que hacemos, le estamos diciendo a Dios, ese Dios que estoy adorando es más fuerte que tú. Y no me interesa, Señor, lo que tú hagas, no me interesa ver tu poder. Hoy decido seguir al Dios que estoy sirviendo. Eso es lo que hacemos cuando dejamos de vivir para Dios, cuando dejamos de ver la gloria de Dios. Es simplemente servir a nuestros dioses. Eso le pasó a los filisteos. Ellos tuvieron oportunidad. Y me preguntaba, bueno, ¿cuánto tiempo estuvo el arca de Dios en el pueblo de los filisteos? Y dice en el capítulo 7, en el capítulo 6 dice el primer versículo, dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. 7 meses tuvieron los filisteos para haber cambiado de Dios, pero no lo quisieron hacer. Y ellos vieron cómo su Dios se postró delante de Dios realmente. Ellos vieron cómo el pueblo empezó a morir. Ellos empezaron a ver cómo el pueblo se empezaba a enfermar. Pero aún así no les importó y siguieron con sus creencias. Así pasa en nuestras vidas. Cuando no rendimos nuestra vida a Jehová.
Eso pasa en nuestras vidas. Y luego nos preguntamos, ay, ¿por qué me pasan tal cosa? Ay, ¿por qué me pasa? Si le estoy dando la espalda a Dios, ¿cómo esperamos que Dios me respalde? Y en esos 7 meses hay algo que me sorprende, y es que en 7 meses no se escucha nada acerca del pueblo de Israel. Porque en ningún momento el pueblo de Israel, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, se muestra el pueblo de Israel buscando el arca de Dios. Ellos no lo hicieron. Y así pasa muchas veces con nuestra vida. Se nos va la presencia de Dios, se nos va por nuestros errores, por nuestro pecado se empieza a alejar y nosotros no hacemos absolutamente nada por buscarla. Nosotros no hacemos nada por volver a encontrarnos con ese Dios poderoso. Simplemente creemos, ya se fue, ya qué podemos hacer, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo hemos hecho de esa manera? Y tiempo para arrepentirnos siempre ha existido. Tiempo para encontrar a Dios siempre ha existido. Pero nosotros decidimos cuánto tiempo va a pasar sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Los filisteos esperaron 7 meses. Nosotros como cristianos a veces esperamos 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Algunos son más sensibles a la voz de Dios y solamente con un día que no sientan la presencia de Dios, corren a buscarla. Corren a buscarla. ¿Y qué me hace ver eso? Eso es una decisión personal. Nosotros decidimos si creemos en Dios o no creemos. Nosotros lo decidimos. Nosotros decidimos cuánto tiempo vamos a dejar pasar sin la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar pasar que Dios ver milagros de Dios y creer que solamente eso es para otras personas y no para nosotros? Los filisteos tuvieron una oportunidad grande. Si ellos se hubieran arrepentido, si ellos hubieran visto que su Dios había sido roto, había sido quebrado y ellos lo hubieran sacado de ese templo y hubieran decidido creer en Dios de Israel, las cosas habrían cambiado para ellos. Pero no, ellos decidieron seguir creyendo en eso y volverse más religiosos. Porque más adelante en el versículo 6 ellos empiezan a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con el arca de Dios? ¿La devolvemos a su lugar o no? Y reúnen a todos los adivinos, todos los magos, todo eso. Y ellos dicen, sí, pero ¿cómo? Dicen, no, pues vamos a traer 2 novillas, la vamos a amarrar, le vamos a dar unas lingotes de oro por cada uno de las enfermedades que hemos tenido. Y enviemos el arca de Dios. Y si el arca de Dios toma camino a Bet-Semes, eso quiere decir que lo que pasaba sí venía de la mano de Dios, si no, era pura coincidencia. Y los filisteos no se quitan del punto donde ellos envían las yuntas con el arca de Dios hasta que dice que las yuntas caminaban derecho hacia Bet-Semes. Y cuando ellos vieron que entraron, dicen que ellos regresaron cada uno a su pueblo. Ellos tuvieron oportunidad. Y ellos se quedaron mirando hasta el final como si iba a la presencia de Dios. Así pasa en nuestras vidas cuando vemos que otras personas crecen espiritualmente y nosotros quedamos estancados. Y nos quedamos viendo a lo lejos cómo se va la presencia de Dios de nuestras vidas y cómo crece en la vida de los demás. ¿Cuánto tiempo pasará? Cada quien de nosotros decidirá cuánto tiempo pasará sin buscar la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios sabemos que ya no es el arca que antes, que venía la presencia de Dios y habitaba sobre ese lugar. Nosotros sabemos que nosotros somos el arca de Dios. Nosotros somos donde Dios puede morar. Nosotros somos hechos para que Dios more sobre nosotros. Pero Dios no va a morar en nosotros si hay pecado en nosotros. Nosotros nos encargamos de hacer de que la presencia de Dios se aparte de nuestras vidas. No es Dios, somos nosotros mismos con nuestros actos, con nuestras mentiras, con nuestro pecado, con lo que lo llamemos. Hay otra parte que quiero que veamos y es: Dios no necesita ayuda de nadie. Dios no necesita ayuda de nadie para cumplir su propósito. Dios no necesitó la ayuda del pueblo de Israel para mostrar su poder delante de los filisteos. Dios necesitó solamente 2 días para mostrar su poder delante de los filisteos, quebrando su Dios.
Y necesitó otros 7 meses para mostrar su poder, enfermando a los filisteos, matándolos, porque dice que los que no morían caían enfermos, ¿verdad? Y eso hace ver que cuando a veces nos preguntamos, ay Dios, ¿por qué a mí me miras a mí? ¿Por qué me has escogido? Deberíamos pensar, Señor, tú eres misericordioso. No soy nadie, decidiste mirarme a mí y escogerme a mí para un propósito. Pero Dios no necesita de nosotros para nada. Dios no necesitó de ningún predicador, Dios no necesitó ninguno de los grandes evangelistas de la iglesia primitiva para haber convertido a Saulo. ¿O quién le había predicado a Saulo? Él vio a Esteban y Esteban estaba predicando. Pero él al contrario lo que hace es tener la ropa de los que están apedreando a Esteban, ¿verdad? Pero ¿qué necesitó Dios para él? Solamente la decisión, esperar que Saulo se trasladara a un lugar y en medio del desierto aparecérsele a Saulo y transformar su vida. Entonces, hermanos, esto es un llamado para ver que Dios no necesita de nadie, pero si nos ha escogido, deberíamos ser agradecidos a cumplir ese llamado. Y no dejar que Dios utilice otros medios para cumplir su propósito acá en la tierra. Cuando entraba Jesús a Jerusalén, dice la gente gritaba, Hosana al hijo de David, y la gente gritaba y muchos le empiezan a decir, manda a la gente que se calle. Y él dice, si la gente callara, las piedras hablarían. Y literalmente habría pasado eso. Y eso pasa con Dios. Cuando Dios quiere hacer su propósito, lo hace de la manera que Él quiere. Pero nosotros como cristianos deberíamos estar atentos de que la presencia de Dios permanezca en nosotros para ser tenidos en honor de llevar la palabra de Dios. Eso no lo tiene todo el mundo. No todo el mundo es hijo de Dios. No todo el mundo puede llevar la presencia de Dios sobre sí. Eso solamente lo pueden hacer aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos a quienes sus faltas le han sido perdonadas. Esos que han nacido de nuevo, esos que son nuevas criaturas son los que pueden llevar la presencia de Dios. Pero aquellos que continúan viviendo su vida como si nada, seguramente no están portando la presencia de Dios, sino están viviendo una vida religiosa. Y ser cristianos lo sabemos que no nos hace venir acá, cantar, orar, eso no nos hace cristianos. Eso hace parte de ser cristianos, pero eso no nos hace. Si yo vengo, canto, oro, hago cara de buen hermano delante de todo el mundo, pero entre semana me la paso pecando, le podría decir que más o menos como dice la palabra de Dios, si hacen las obras de la carne que le dice, creo que es Jesús, le dice que ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque vuestras obras hacéis. Y algunos se molestarán y miran, pero Miguel, ¿a usted qué le pasa? Sí, mientras que oraba sentía mucha gente que sigue pecando, sigue diciendo mentiras y sigue que la gente cree que no se ha dado cuenta y siguen. Y le dicen algo así a la gente, pero ¿usted quién es para juzgarme? Entonces yo estaba tratando de decir, no voy a ser duro, no voy a decir esta palabra. Pero si Dios lo está diciendo, no me voy a disculpar con nadie, la verdad. Si a alguien le está cayendo, arregle sus cuentas con Dios. Debería uno sentirse afortunado de que Dios le esté llamando la atención a uno, porque eso quiere decir que todavía hay amor en Dios para esa vida y que uno se pueda arrepentir. Dios, ¿qué hizo delante de los filisteos? Sacó a la luz que sus dioses no tenían ningún poder. Cuando Dios saca a la luz nuestro pecado, Dios está mostrando su amor para con nosotros. Cuando a nosotros nos descubren el pecado que creemos que nadie lo sabe, cuando Dios lo deja ver, es porque Dios quiere demostrar qué hay en su corazón. Si realmente el Dios que alabamos, si Dios Jehová es nuestro Dios, decimos arrepentirnos y darle un vuelto a nuestra vida y empezar a caminar en pos de Dios. Si no, vamos a continuar nuestra vida como lo hicieron los filisteos, adorando a su Dios. Y el Dios, cada uno le pondrá su nombre, cada uno de nosotros tiene sus fallas. Se los digo porque Dios también, mientras que
preparaba esto, Dios me hablaba mucho de mi Dios. Y fue algo duro, pero yo en algún tiempo, yo era los que me levantaba a 3, 2 de la mañana, me levantaba a orar. Y de un tiempo para acá lo dejé hacer muchísimo. Pero cada vez que no lo hacía, cada vez que lo dejo hacer, me levanto realmente diciendo, ¿yo qué estoy poniendo delante de Dios? Y cuando me doy cuenta que lo que pongo delante de Dios es mi placer. ¿Y cuál es el placer? Dormir bien. Seamos sinceros, cuando uno se tiene que levantar a las 3 de la mañana, 2 de la mañana a orar, uno está renunciando a uno. Uno está renunciando a ese calor plácido que le brinda esa cama. ¿Y quién va a decir que no? Decir mentiras, no puede decir, ay no, es que ¿quién se aburre de estar acostado durmiendo calientico a las 3 de la mañana? Nadie, ¿cierto? Nadie lo va a hacer, nadie se va a aburrir. Pero cuando decimos dejar de ese placer, ese Dios que me brinda ese placer, decido decir, Señor, tú eres mi Dios. Hay algo mejor que tú me puedes dar que estar durmiendo. Y muchas veces tampoco nos levantamos, es porque decimos, no, es que me acosté tarde. Sí, ¿a qué hora se acostó? A las 12. ¿Y qué estaba haciendo a las 12? No, es que estaba viendo una película. ¿Por qué estamos cambiando a Dios por placer? Por nuestros gustos personales. Entonces, si Dios nos empieza a mover, nosotros también decimos si lo escuchamos, si no lo escuchamos. Nosotros decidimos si buscamos al Dios de Israel o no lo buscamos. Nosotros hoy tenemos delante de nosotros a quién vamos a seguir, a nuestros dioses o al Dios de Israel. Y cada quien lo sabe. ¿Cuántas personas han pensado en hacer un negocio diciendo mentiras? ¿Cuántas personas empiezan a tener un beneficio económico a base de mentiras? ¿Cuántas personas? Y luego le dicen a uno, hermano, por favor ayúdeme a orar. Y uno, ¿por qué no? Ayúdeme a orar, es que Dios sabe mi petición. Y uno, ay, sí, Señor, haz tu voluntad con tu hermano. Y uno por ahí, Señor, que uno después piensa pues que engaño con uno ayudándolo a orar por algo que está haciendo mentiras. Sería como si alguien se fuera a pedir una ayuda al CISBEN teniendo sustento económico. Ay, mire, es que yo necesito un médico. ¿Por qué no? Es que no tengo ni un peso. Ay, yo estoy tan mal. Ay, ayúdeme. Hermanito, ayúdeme a orar para que me salgan las cosas. Y la persona tiene plata, pero solamente por la tacañez de no querer pagar algo particular. Y muchas veces pasa. Y puede que lo obtengan, y cuando lo obtienen, Señor, gracias. Es que tú me has bendecido. Quiero decirles que si Dios los bendice en ese momento, no es Dios que lo está bendiciendo. Dios no bendice las mentiras. Hay algo detrás que lo está bendiciendo. Bueno, yo creo más bien que lo está maldiciendo. Porque está trayendo juicio sobre su vida. Porque le está trayendo algo que era malo, se lo está haciendo pasar como algo bueno. Y así pasó con los israelitas muchas veces. Tenían el arca de Dios, pero en vez de realmente saber quién era Dios y obedecerlo, ellos decían, eso es un instrumento más, y lo dejaban aparte. Y empezaban a vivir sus vidas como querían, olvidándose de Dios. O cuando necesitaban a Dios, ahí sí se acordaban de Él. Ay, estamos en problemas, traigan el arca de Jehová, venga que Él me soluciona las cosas. Él no iba a solucionar lo que ya había empezado mal. Dios no va a arreglar nuestras mentiras a menos de que tengamos un corazón contrito y humillado. Dios no va a arreglar eso. Entonces, si alguno de nosotros está pensando en hacer algo mal, yo diría, piénselo 2 veces antes de hacerlo. Piénselo 2 veces antes de hacerlo. Que si las cosas salen, no creo que vengan de parte de Dios. Eso jamás va a funcionar. Yo se los puedo decir, cuando viví en Francia, yo les dije, yo tuve la oportunidad de haberme quedado como ilegal. Yo empecé a jugar fútbol y un señor dijo, ay, Miguel, ¿usted no le gustaría quedarse después de que le acabe su visa? Yo después le ayudo a sacar todos los papeles, no se preocupe. Yo, no, si usted me ayuda a sacar la visa desde ahorita, bien, me quedo. Si no, me vuelvo para Colombia, que allá no me hace falta nada. Si me hubiera quedado, tal vez sí, las cosas de pronto estaría jugando fútbol, no sé. No estoy diciendo que, pues, que estrella, pero pues algo tuvo que haber visto en mí para proponerle uno así. Pero si me hubiera quedado sin papeles, yo después, en caso de enfermedad, en caso de algún problema jurídico, ¿delante de quién iba a ir a poder pedir una ayuda? ¿Delante del juez? Ay, señor juez, es que mire, ellos me están pagando lo que no es.
Señor, pero ¿quién lo mandó a estar como ilegal en este país? ¿Quién lo mandó a quedarse con mentiras? ¿Verdad? Eso pasa. Eso pasa. Y gracias a Dios decidí devolverme a tiempo y Dios decidió arreglar una cantidad de cosas en mi vida. Porque tuvo que restaurar mi vida sentimental, la arregló después de que regresé bien. Después de que regresé bien también me permitió encontrar un trabajo donde laboro, que es solamente la mano de Dios que lo permitió hacerlo así. Pero si yo no hubiera hecho las cosas correctamente en ese momento, no creo que estuviera donde estoy en estos momentos. Y con esto no quiero decir, ay no, es que Miguel, el santo, el que me lo ha hecho, no, porque si de pecadores yo creo que soy el primero, en errores contra Dios soy el primero. Cada vez que veo la palabra de Dios, Dios sí me da palo y me hace ver cuántos errores tengo en mi vida. Pero algo que he decidido en mi vida desde el momento que conocí a Él es tratar de hacer lo que Dios quiere para mi vida. Muchas veces me ha costado, muchas veces no he visto la bendición de Dios en el momento que espero, pero con el tiempo sí lo he visto. Y es porque la bendición de Dios llega en el momento perfecto. Llega en el tiempo de Él y no en nuestro tiempo. Y obedecerle a Dios no es fácil. Inclusive, el mismo Jesús nos da un ejemplo que obedecerle a Dios no era fácil. El Señor Jesús, cuando iba a ser crucificado, la oración le dice al Padre, le dice, Padre, si es posible de mí, pasa esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús nos da la muestra más grande que uno como cristiano puede tener, más que la oración, es la obediencia a Dios. La oración y todo eso no quiero decir que no es importante, porque eso hace parte de todo lo que necesitamos como cristianos, pero algo que nosotros nos deberíamos destacar es por ser obedientes a Dios. Si somos obedientes, cumpliremos toda la ley, viviremos sujetos a Dios, viviremos pensando en qué es lo que quiere Dios para nosotros. Estos días he escuchado el testimonio de alguien y me sorprendía de que tuvieron la oportunidad económica de decir uno, de irse y ganar mucha plata, decir no lo voy a hacer. Yo decía, qué ejemplo. Uno muchas veces si le dijeran se va a ganar 5 millones de pesos, tiene que irse a otro país, y uno cierra los ojos y arranca maletas y se va así de preguntarle a Dios, unos 5 millones. Y eso, bueno, pues cuando uno no gana mucho, porque si uno está acostumbrado a ganarse 20, le ofrecen 5 y dice, no, pues me ganaba 20 acá, que me voy a ir por 5. Pero si le ofrecen 50 ya lo pensaría uno, ¿verdad? Pero cuando uno no se deja llevar por la plata, está demostrando que está confiado en Dios. Y decir es que no tiene que ir a buscar lo económico, tiene que buscar lo que Dios quiere para la vida de nosotros. Hay testimonio, yo le preguntaba a Sara por una persona que hace tiempo asistió acá a la iglesia, y me decía, no, esa persona se está ganando más o menos, voy a decir un ejemplo, 5 millones, pero ahora trabaja medio tiempo. Yo sí, gana muy bien, porque primero me dijo que 5, yo le dije, pero trabajando todo el día, esforzándose tanto, 5 millones, pues no es mucho. Cuando me dijo, no, pero es que son en mediodía, yo decía, wow, eso de ser fiel a Dios es bueno. Mediodía por ese salario, uno dice, bueno, y la persona necesitó irse buscando lo que quería, no. Necesitó ser fiel y preguntarle a Dios dónde quería que ella estuviera. Porque muchas veces con la persona hablé, me decía, yo hay veces estoy aburrido en mi trabajo, hay veces quiero hacer esto, pero me quedo porque Dios me dice que me quede. Y cuando más oscuro se veía el camino, cuando más difícil parecía que todo iba a terminar, que le iban a sacar, resultó que las cosas cambiaron, le arreglaron un mejor salario por mucho menos horas de lo que trabajaba antes, en el mismo lugar. Eso habría pasado con los filisteos si ellos se hubieran arrepentido. Habrían tenido la bendición de Dios en el mismo lugar, sin necesidad de empezar a correr, sin necesidad de empezar a hacer una cantidad de cosas. Y eso pasa con nuestras vidas. Y hay veces tomar el ejemplo de la palabra de Dios, aplicarlo en nuestras vidas es un poco complicado, ¿cierto? Hay ciertas partes de la Biblia que uno dice, bueno, Dios nos está contando de lo que pasó en el Antiguo Testamento, pero ¿cómo puedo aplicar eso del Antiguo Testamento a mi vida actual? ¿Cómo lo puedo aplicar? Y era lo que yo les decía, ¿cómo podía aplicar lo del Dios Dagón a nuestras vidas? Y era porque nosotros delante de Dios muchas veces tenemos nuestros dioses.
Muchas veces nos creemos autosuficientes y creer que Dios no nos necesita o que Dios no necesita mucho. Y vuelvo y le repito, Dios no necesita de nosotros para nada. Ese Dios misericordioso decide utilizarnos, es un plan perfecto. Y Dios nos diseñó con un propósito. Más que alabar su nombre es también que llevemos a la gente, a los que se están perdiendo, el nombre de Dios. Y eso a muchos les puede costar muchas cosas. Puede costarnos la vida, puede costarnos el trabajo, puede costarnos muchas cosas. Pero también hay veces Dios decide ser fiel y mantenernos en los lugares siendo fieles a Él. Yo se los he dicho, ahí en el mundo entero los cristianos están siendo asesinados, están perdiendo sus trabajos por mantener su fe en el Señor. Pero afortunadamente, gracias a Dios, vivimos en un lugar que todavía decir que somos cristianos no nos cuesta nada de eso. Al contrario, muchas veces el ser cristianos, hay personas que nos miran de una manera diferente y dicen, yo quiero tener una persona así. Pero eso lo hace cuando somos obedientes a Dios. Porque también hay otro gran número de personas que no quieren saber nada de los cristianos. Porque muchos dicen, no, esos cristianos son problemáticos. No, eso todo le ponen una demanda. Todo lo quieren arreglar con demanda. Son flojos para trabajar y que se lo arregle un abogado. Es que mi jefe me odia. ¿Usted a qué hora llega? A las 9 y a qué hora entra a las 8. No, pues no, qué buen empleado. Al contrario, la Biblia dice que nosotros debemos ser ejemplo para todo. Que nosotros debemos trabajar para Dios y no para los hombres, porque Él es quien nos ve. Entonces, lo que les digo, no esperemos que Dios solucione nuestros errores. Nosotros también tenemos nuestra parte. Y quiero que miremos en el último punto, dice, ¿qué hacemos para buscar la presencia de Dios? Y dice el capítulo 6, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos, y conoceréis por qué nos apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así? No los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver a sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que la habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle. Y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando lo vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día.
Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas, como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eliezer hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. La parte que le digo, ¿qué hacemos para buscar la presencia de Dios, cierto? ¿Qué hicieron los de Israel para buscar la presencia? Nada. Dios tuvo que moverse entre los filisteos, los hirió tan grande, los castigó por su incredulidad, por todo, que ellos aburridos dicen: devolvamos la casa porque nos va a acabar. Y llega el arca de Jehová a Bet-Semes. Dice que los que lo vieron se regocijaron, ¿cierto? Y cuando la vieron, trajeron a quien de los levitas y ofrecen holocaustos. Pero después Jehová los castiga y mata a 50,060 hombres. Y uno diría: uy, ¿cómo así? O sea, dura una cantidad de tiempo donde los filisteos, y ahora vuelve y castiga a los hombres. Sí, los castigó. ¿Por qué? Por su desobediencia, por mirar el arca de Dios. Estaba prohibido para las personas que tocaran el arca de Dios. Y ellos no solamente la tocaron, sino que la abrieron y miraron lo que había dentro. Y estaba pensando yo no creo que esos 50,060 hombres estuvieran todos reunidos cuando llegó el arca de Jehová. Yo creo que los que la vieron mandaron a llamar al resto de las personas, decir: ay, mire, llegó el arca, mire lo que pasó. Y a alguno se le ocurrió decir: pues abrámosle, miremos qué hay dentro. ¿Y qué hizo el resto de la gente? Creería yo, seguirle la cuerda. Y decidieron mirar adentro. ¿Y qué les pasó? Dios los castigó por desobedientes. Pero estas personas no se arrepienten, pero dicen que ahora ¿quién podrá estar delante de Dios? Y así nos pasa muchas veces, le fallamos a Dios y después nos preguntamos: ¿por qué Dios nos hace esto? Hacemos las cosas mal, pecamos y después esperamos que no pagar una consecuencia por nuestro pecado. Ese no es Dios. Dios, a quien ama, corrige. Y si nosotros le fallamos a Dios y Dios necesita apretarnos el cinturón para hacernos caminar en pos de Él, Dios lo va a hacer. Dios no dudó en ningún momento cuando tenía que caer el pueblo de Israel, necesitaban caer 400,000 hombres. Dios en ningún momento lo dudó de que cayeran, para que el pueblo de Israel, que solamente entendiera que andando en pos de Jehová es que podían obtener la victoria. Dios no lo dudó. Dios no va a dudar en permitirnos pasar por un desierto si quiere llamar nuestra atención. A Dios no le va a temblar la mano. A Dios tampoco le va a temblar la mano soltarnos en manos del enemigo si es necesario para que aprendamos la lección. Si Dios nos está llamando que nos arrepintamos y no queremos a Dios, no le va a temblar la mano dejar que nosotros toquemos fondo. A Dios no le va a temblar la mano.
Pero no esperemos a que nos pase eso. Y eso nos pasa cuando somos totalmente confiados, cuando creemos que ya lo obtuvimos todo. Cuando creemos que nosotros somos los supercristianos y que a nosotros no nos pasa nada. Que eso le pasa a todos menos a nosotros. Que mi hermano pudo caer, pero no, yo no voy a caer. Cuando vemos que un hermano de nosotros cae y en vez de empezar a orar a levantarlo, empezamos a juzgarlo. Y la Biblia dice, ten cuidado que no juzgando a tu hermano seas tentado de la misma manera. Entonces tengamos cuidado cuando sabemos que nuestro hermano cayó en pecado, empezar a juzgarlo, de creernos que somos más. El hecho que nosotros no caigamos en mucho pecado, hay veces no es por nosotros, es por la gracia de Dios y por las oraciones de otros que nos sostienen. Por eso es importante que nosotros como cristianos nos rodeemos de personas espiritualmente maduras. Que nosotros también podamos tener personas a nuestro lado en que le podamos confiar las cosas. La Biblia dice, confesados los pecados unos a otros. Pero yo no le voy a confesar mis pecados a uno que está más mal que yo. Sí, si yo conozco un hermano que es débil en la fe, lo llama la palabra, no sé, voy a poner un ejemplo, estoy pasando por un problema de alcohol y mi hermano es bien débil, va a decir, uy hermano, ayúdame a orar, es que estoy teniendo un problema con el alcohol. Pues muy seguramente ese me va a decir, pues ya que tienes, ya encontré compadre para irme a tomar. Pues va a buscar una persona madura y decirle, hermano, ayúdeme a orar. No puedo más, estoy luchando con esto y no puedo. ¿Qué ha hecho? No, he orado, he tratado de alejarme, pero no puedo. Y ahí es donde uno puede reunirse con otro y empezar a orar, ponerse de acuerdo, y la oración del justo puede mucho. Donde se reúnen 2 o 3, vuestro Padre estará allí. Poneos de acuerdo para orar. Si empezamos a orar con otros de que el Señor nos ayude a dejar algo, Dios lo va a hacer. Pero si yo no quiero abrir mi corazón, quiere decir que yo no estoy anhelando la presencia de Dios. Si yo tuviera una amante y lo empiezo a mantener escondidas, ¿ustedes creen que estoy buscando la presencia de Dios? Yo podría venir, predicar, podría ayunar, podría seguir orando, porque hay gente que lo puede seguir haciendo. Pero si no dejo eso, no estoy buscando la presencia de Dios. El buscar la presencia de Dios va a significar agradar a Dios en todo lo que hago. Y si ya me quedo grande, me va a tocar buscar la ayuda con alguien, decirle, Señor, quiero dejar a esta señora, quiero dejarla, pero no puedo. Busque una persona madura, busque los ancianos, personas que tienen mayor experiencia que uno en la vida y le van a decir qué hacer. Un consejo muchas veces para los jóvenes cuando están tratando de buscar con quién se va a casar, trata de buscar una persona que ya esté casada. ¿Qué consejo le puede dar? No va a buscar otro que esté soltero y que esté en la misma de usted preguntándose cómo va a buscar la persona perfecta para usted. Normalmente uno no va a escuchar un buen consejo. Entonces buscar la presencia de Dios va a significar eso, ser sincero delante de todo mundo, buscar compañía en aquello que me está quedando difícil, sea la lucha que sea. Yo hace muchos años, con vergüenza lo digo, yo tenía problemas con mi sexualidad y era la parte de la masturbación. Yo me acuerdo que tratar de dejar eso era muy difícil. Era difícil, yo venía a la iglesia así y llegaba a la casa muchas veces, 1 mes, 2 meses bien y otra vez volvía y caía. ¿Y por qué caía? Porque muchas veces me ponía como un pendejo a las 11, 12 de la noche a canalear, ay, ¿qué estás mirando? Y 12 de la noche, película pornográfica. Pues ¿qué pasaba? Terminaba cayendo. Y ya después otra vez la lucha, Señor, perdóname, levántame. Y otra vez, eso es embarrarla la primera vez y eso se vuelve después como una metralleta, eso se vuelve caída tras caída. Y uno a veces puede estar firme 2 meses, 1 año y volverla a embarrar. Pero empecé a dejar luchar con eso hasta que alguna vez pude encontrar una persona con la que pude ser sincera, hablar y decirle, mire, yo estoy luchando con esto, ayúdeme a orar. Después de que pasó eso, ¿pude hacer como público mi pecado? Pues público no, porque no se lo conté a todo el mundo, hasta ahora se lo cuento a ustedes. Era hacerlo, no mantenerlo oculto, eso cambió para mí eso.
Después luchar con eso no fue difícil, porque ya también me sentía muchas veces avergonzado. Yo decía, no, ¿cómo le voy a decir a este? Otra vez la volví a embarrar. Uy, no, es que ¿cuántas? No, toda la semana. Me sentía mal. Y hacer eso puso como un peso de mí de responsabilidad también delante de Dios y delante de los hombres. Y Dios me ayudó a sacar eso. Y no les voy a decir que nunca en mi vida he vuelto a tener pensamiento de hacerlo. Sí, sí lo he tenido. Y he entendido que después de que uno le abre una puerta al diablo, el diablo va a volver a atacar por el mismo lado. Y es donde uno va a ser probado si realmente yo he cambiado, si realmente ahora sí tengo ese dominio propio de hacer las cosas, de decir no. Y cuando vienen los pensamientos así, decido decir, Señor, tú me has cambiado, tú pagaste un precio por mí. Y no le empiezo a dar cuerda a mi pensamiento, ay sí, no, pero es que eso no es tan malo. Ay, eso no es ni pecado, pero yo qué pecado estoy haciendo viendo una película pornográfica. ¿Qué pecado estoy haciendo si me emborracho una vez? ¿Qué pecado cometo si digo un par de mentiritas? Es por algo bueno. ¿Qué pecado estoy cometiendo si voy y me drogo? Alguien me dijo hace poco que habían ciertas cosas que no eran pecado porque la Biblia no lo decían. Me decían, pero yo sé que me llevan lejos de Dios. Entonces yo le dije, pues, entonces si es pecado. Me dijo, no, yo, ¿cómo que no? Le dije, ¿qué lo aparta de Dios? El pecado. Entonces si lo está apartando de Dios eso y no lo dice en la Biblia, ¿no es pecado? Todo lo que me lleve lejos de Dios es pecado. Que la Biblia dice que pensar en todo lo bueno, todo lo que sea buen nombre, todo lo que sea digno de alabar. En esto, pensar. Y eso lo está diciendo solamente con el pensamiento. Ahora imagínese cómo son los actos. Los actos definen qué es lo que tengo en mi cabeza. Yo cuando cometo un acto es porque llevo tiempos dándole vueltas en mi cabeza hasta que decido hacerlo. Las veces que yo me emborraché que le he contado acá, lo hice también porque tiempo antes lo estaba pensando. Y cuando uno lo comete el pecado, uno simplemente debe pensar, ¿hace cuánto viene eso dentro de mí? ¿Hace cuánto le di cabida al diablo en mi vida? ¿Hace cuánto le di cabida a mi carne en mi vida para cometer lo que hice? Inclusive en la parte sexual, cuando normalmente los solteros la embarran o los casados deciden fornicar, uno se va a cometer su pecado consciente de lo que va a hacer, inclusive escogiendo la ropa interior que se va a poner. Uno no peca porque sí, uno es consciente de lo que está haciendo y uno lleva tiempo maquinándolo. Y con el tiempo uno normalmente lo que hace es que su corazón se endurezca y no escuchar más la voz de Dios. Y recordemos que vivimos en los últimos tiempos. Y si hoy en día no escuchamos la voz de Dios, Dios va a permitir que venga algo que nos engañe. Dice que en el final de los tiempos Dios enviará espíritus engañadores para que cada uno sea engañado según lo que quiere. Si Dios te ha dicho ya, deja de pecar, deja de pecar, deja de pecar y no quieres, y no te quieres arrepentir, muy seguramente va a venir alguien que te va a decir que eso está bien y lo vas a empezar a aceptar como parte de Dios. Eso va a pasar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos para buscar esa presencia de Dios? Lo que queríamos hacer es arrepentirnos y darle la vuelta total a nuestra vida, coger otro rumbo. No dejemos que otros carguen esa arca por nosotros, no dejemos que otros lleven la presencia de Dios sobre eso en nuestras vidas y nosotros empecemos a llevar vidas totalmente vacías, vidas alejadas de Dios, vidas viendo cómo Dios se manifiesta en la vida de los demás y en la de nosotros no. Nosotros tenemos hoy la oportunidad de llevar realmente la presencia de Dios, decir, realmente Señor, servirte es un honor. Señor, realmente haberte conocido es lo mejor que me ha pasado en la vida. Señor, no importa si estoy en la abundancia, no importa si estoy en la escasez, Señor, con que te tenga a ti, lo tengo todo. Eso debería ser nuestro pensamiento. Eso sería lo que nosotros nos debería identificar como cristianos, obedecer la voz del Padre en todo momento. Es increíble escuchar esos testimonios de la gente que renuncia a todo por obedecer la voluntad de Dios.
Eso es algo de las cosas que muchas veces no puedo entender y no lo entenderé hasta que no tenga una revelación de Dios totalmente. Totalmente esos hombres misioneros, esas mujeres misioneras que deciden dejar muchas veces un trabajo fijo, algo estable, porque Dios le dijo que fueran a lugares donde uno ni se imaginaría. Muchas veces hay personas que uno escucha que le dicen: voy a ir a predicar a Siria. Uno, usted está loco, que va a ir a Siria. Voy a ir a hacer que le quiten la cabeza. Sí, estoy dispuesto a que me la quiten por el Señor. Uno hay veces debería empezar a orar y decirle: Señor, fortalece a ese hombre, Señor, y cumple tu propósito con él. Permíteme más bien ser un escudero para esa persona y empezar a clamar por esa persona. Señor, llévalo con bien, Señor, guárdalo, cumple tu propósito, Señor. Si tu propósito es levantar iglesia en medio de la oscuridad, Señor, hazlo. Señor, inclusive si tu propósito es permitir que sea uno más de los mártires, Señor, pero la sangre de ese hombre o esa mujer va a servir para que otros conozcan de Cristo, hazlo, Señor. Pero nosotros muchas veces somos egoístas y solamente creemos que buscar la presencia de Dios es tener buena economía. Y no estoy diciendo que eso es malo. Dios tiene reyes y sacerdotes. Los sacerdotes son aquellos que están llamados para llevar la palabra de Dios, y los reyes son aquellas personas que Dios utiliza también, los pone en medios económicos muchas veces para ayudar a sostener a aquellos que están llevando su palabra. Y todos están haciendo parte del propósito de Dios, uno de una manera y otros de otra, pero todos están contribuyendo para la misma obra. Entonces, no esperemos que Dios nos utilice. Y algo que quiero dejarles por último es: Jesús ya hizo su parte. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Jesús ya murió en la cruz del Calvario. Jesús ya murió por nuestro pecado. Jesús ya pagó el precio. Jesús ya ya venció al enemigo. Jesús lo derrotó. No esperemos que Jesús vuelva a hacerlo. Esa es nuestra decisión. Si nosotros estamos luchando con un pecado, es porque queremos luchar, porque ese pecado ya fue vencido. Nosotros no tenemos que estar luchando contra algo que ya está vencido. Eso ya está vencido. Lo que nosotros debemos hacer es arrepentirnos y empezar a caminar de una manera totalmente diferente. Eso es lo que nos corresponde si nosotros ya hemos nacido de nuevo. Si nosotros somos criaturas nuevas, solamente tenemos que caminar creyendo en lo que Jesús ya hizo y viendo las cosas como Él las ve. Y nosotros tenemos una gran ayuda, y es que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Si es que mora en la vida de todos. Espero que sea así. Si no es así, la Biblia nos dice cuál es el paso: arrepentirnos, creer en el Señor y clamar por el Espíritu Santo. Eso es. Yo les voy a pedir un momento que nos pongamos en pie, hagamos una última oración. Espero no haberme confundido mucho en lo que quería, pero lo que decía, estos capítulos muchas veces aplicarlo en nuestras vidas no es tan sencillo, pero pues Dios nos da esa muestra, ¿no? Que nosotros tenemos dioses delante de Él y nosotros decidimos si los quitamos y si los dejamos. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tú pagaste el precio por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú moriste, Señor. Tú diste hasta la última gota de sangre, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Te damos gracias porque gracias a esto, Señor, hoy tenemos entrada ante el trono de la gracia, Señor. Padre, te pido perdón, Señor, si como iglesia, Señor, como individuos te hemos fallado, Señor, si hemos pecado contra ti, Señor, si hemos puesto dioses delante de ti, Señor. Te pido que seas tú quitándolos, Padre, que nos permita solamente amarte y honrarte y adorarte a ti, Señor. Amarte con todo nuestro corazón, Señor. Permítenos ser obedientes a ti, Señor. Ser fieles a ti, Señor. Ser fieles a tu palabra, Padre.
Tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces sus luchas, Señor. Tú conoces sus miedos, Señor. Pero te pido que seas tú obrando, Señor. Seas tú manifestándote, Señor, con poder, Señor. Seas tú haciendo vidas nuevas, Señor. Criaturas nuevas, Padre, en este día, Señor. Padre, perdona nuestra pasividad, Señor. Nuestra incredulidad, Señor. Perdona nuestra pereza, Señor. Te pido que seas tú moviéndonos a un despertar espiritual, Señor. Permítanos vivir solamente para ti, Señor, viendo tu gloria, Señor, viendo tu majestad, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. No permitas que volvamos atrás, Señor, de donde tú nos has sacado, Señor. Permítenos vivir, caminar siempre hacia adelante, Señor, sin apartarnos ni de derecha ni de izquierda, Señor. Tú eres fiel, Señor. Y así como en el libro de Samuel, Señor, tú te moviste, Señor, tú te manifestaste sin la necesidad de nadie, Señor. Te pido que seas tú obrando hoy acá, Señor, moviéndote con poder, Señor, y transformando nuestras vidas, Señor, cambiando nuestras vidas naturales, Señor, por vidas espirituales, Señor. No permitas que seamos como el pueblo de Israel, Señor, que no hizo nada por buscar tu presencia, Señor. Padre, que jamás el pueblo de Israel, Señor, entendió cuál era tu propósito, Señor. Señor, y muchas veces buscaron sus dioses y los pusieron delante de ti, Señor, y por esto vino juicio sobre ellos, Señor. Sabemos que hoy vivimos por la gracia, Señor, pero no permitas que la gracia, Señor, se convierta en libertinaje en nuestras vidas, Señor. Hoy bendigo a mis hermanos, Señor. Bendigo a cada una de sus familias, Señor, sus hijos, sus finanzas, Señor. Te pido que podamos ser testimonio tuyo, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Que somos hijos tuyos, Señor. Que somos hijos del Dios Altísimo, Señor. Y que en ti, Señor, somos benditos, Señor. Que en ti, Señor, fuertes somos, Señor. Que ya no existe la debilidad, Señor. Que ya no somos llevados por la carne, Señor, por nuestros deseos, Señor. Sino somos movidos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Danos una visión como iglesia, Señor. Muéstranos cuál es tu propósito con nosotros, Padre. Hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.